Lo que se denomina la última enseñanza de Lacan no se da sino a partir de un largo proceso, que podemos denominarlo proceso discursivo. Atraviesa por una multiplicidad de producciones y recorridos que se enlazan y no son puros cortes sincrónicos. Podemos recorrer la enseñanza de Lacan como un tejido entramado a partir del cual hay entrelazadas una cantidad de elementos que no pueden pensarse de manera independiente. Entonces, si se trata de un discurso y como tal es una estructura abierta, no podemos dejar de considerar que ha sufrido cambios y que fue reformulándose. Pero no podemos entender, todo este recorrido sin considerar cuáles fueron las condiciones teóricas, sociales, políticas y de cada momento en torno a los discursos científicos de cada época. Solo así va a ser posible entender este deslizamiento que va de la lingüística a la lógica, las matemáticas y a la topología. Es muy común leer autores que van haciendo diferentes escansiones de la enseñanza de Lacan. El primero, el segundo, el tercero, el último, el ultimísimo. Hay quienes ubican también tres grandes periodos, ¿no? El Lacan fenomenológico de los años 50, el Lacan estructuralista, el Lacan de la lógica de lo real. En lo personal, no creo que esta diferencia nos sirva demasiado y es por esto que creo que puede resultarnos más interesante pensarlo como un proceso discursivo. De este modo, por ejemplo, respecto de la noción de goce, ¿no? Habría que reconsiderar de qué cuerpo se trata. Y esto implica necesariamente un proceso de producción discursiva, ¿no? Donde no es, que lo anteriormente formulado desaparece, sino que se reconfigura en otro modo de formalización. Lo mismo va a suceder con la topología, ¿no? Entonces, en este caso, les propongo, por ejemplo, tomar dos categorías, la categoría de goce y letra, ¿no? Pensemos qué estatuto toma el cuerpo en torno a estas categorías. Y vamos a ver que no es exactamente la misma, ¿no?, que el modo en que se consideraba el cuerpo, ¿no?, en esa pura dimensión imaginaria, del estadio del espejo, ¿no?, donde Lacan abordaba allí la identificación especular. Entonces, si el goce es impensable, ¿no?, sin el cuerpo viviente, se trata de que el cuerpo viviente sea una condición indispensable para el goce. Por otra parte, la letra, ¿no?, que va dejando de ser pensada tal como la formulaba en la instancia de la letra, como soporte material que el discurso concreto toma del lenguaje, para pasar a situarse en el orden de lo real. Me resulta importante, situar que los desarrollos de Lacan van avanzando en función de este proceso discursivo. Tomemos otro ejemplo, Seminario 18. En el Seminario 18 Lacan comienza a plantear las articulaciones, entre letra y escrito, ¿no? Trabaja, la letra de Oriente, trabaja la diferencia entre el significante y la letra, ¿no? Y luego esto adquiere más cuerpo en el Seminario 20, ¿no?, donde se da ese viraje que tomará, la forma de los desarrollos que van a dar curso hacia la topología, ¿no?, en los términos de un RSI, ¿no?, entendidos como equivalentes. Esto implica pensar, al sujeto como efecto de lo real y no solo en torno a la primacía de lo simbólico y el significante. Entonces, el desarrollo no puede pensarse sin seminarios anteriores, ¿no? El 18 no sin el 17, el 20 no sin el 19, ¿no?, sin el 18. El seminario 17, por ejemplo, plantea los 4 discursos y esto permite avanzar respecto de los desarrollos en torno al goce, ¿no?, a partir de la inclusión del otro y el lazo social. Y de este modo la noción de estructura, no le va alcanzando a Lacan, del mismo modo que el lenguaje en su dimensión estructural tampoco le sirve para el alcance en sus desarrollos en torno al inconsciente, ¿no? Momento que irá dando lugar a los desarrollos sobre la langue, ¿no?, la lengua, todo junto. Así es como se va entramando, un tiempo que podríamos pensar, ¿no?, el tiempo de la disyunción entre el significante y el sentido, entre el significante y lo real, entre lo fálico y lo femenino,
entre el otro con mayúsculas y el uno, ¿no? Así es como podemos entender la diferencia entre significante y letra, por ejemplo. Eso que al principio, en 1957, equiparaba la letra al fonema, ¿no? Y pensaba a la letra como soporte material, podrá pensarse ahora en la dimensión de lo escrito, en el orden de un real, en tanto fuera de sentido, ¿no? Como efecto también de este giro, se presenta ese significante impar, el 1, como diferente del par significante S1 y S2, ¿no? A ese significante, digamos, 1 que Lacan le va a dar estatuto y función de letra separado de la cadena significante. Lo que me interesa destacar es que en cada paso que da Lacan hay antecedentes. Del mismo modo arriba a la lógica del no todo, cuando en los años 69-70, ¿no?, dicta el Seminario 17, apelando a Wittgenstein, para señalar que lo que no puede decirse se define como un resto, ¿no? Y va a quedar así planteada la diferencia entre lo que puede decirse y lo que no, estableciendo que hay un silencio, ¿no?, y de un no todo que escapa al todo de la formalización, dándole lugar a lo inefable. Es por esto que la formalización de los discursos se establece como un modo de considerar el psicoanálisis diferente, ¿no?, de ese discurso del saber de la articulación significante que daba cuenta de la alienación simbólica. Respecto de esto podemos decir que una cosa es la articulación, ¿no?, respecto del sujeto, otra será la articulación respecto del deseo, otra será la articulación respecto del goce. Entonces le propongo hacer un raconto. ¿Se acuerdan cuando Lacan hablaba del signo, ¿no?, y planteaba que lo que el signo, digamos, se definía como aquello que representa algo para alguien, ¿no? Lacan va a diferenciar del signo al significante, definiéndolo como lo que representa un sujeto para otro significante, ¿no? Esto daba lugar a la cadena. Pero si consideramos que el sujeto es en sí irrepresentable, ¿no?, evanescente, y que es el significante el que hace surgir al sujeto en tanto lo fija, esto implica, digamos, distintas lecturas, ¿no? Esto abre otra cuestión, que es la del S1 en conjunto, ¿no? Ese conjunto vacío que Lacan establece a partir de Frege, ¿no?, ese conjunto vacío que se ubica como un conjunto que contiene un elemento, que precisamente ubica al vacío, ¿no? Entonces, en ese punto, digamos, reposa un pasaje que establece Lacan, que va del falo como significante al falo como letra, ¿no? También el otro punto es el del 1 como letra, como número incluso, que ya no se encuentra articulado como significante. Tengamos en cuenta que estas formulaciones entonces nos van a ir adentrando en una lógica que es paradojal. En la medida en que el significante introduce una marca de goce al tiempo que una pérdida de goce. Estos desarrollos, ¿no?, son los que van a ir de la mano de Peirce, por ejemplo, ¿no?, en esa estructura que se divide en 4. Ahora, recordemos que hay 4 discursos y que posteriormente, digamos, esto que se escribe con matemas, luego lo tendremos en la topología, de 3 hasta llegar al 4, ¿no?, como nudo, operando ahí también un desplazamiento, un deslizamiento de lo simbólico a lo real. Con el matema que introduce en el Seminario 19, ¿no?, Lacan distingue el saber de lo inefable, precisamente para ubicar ese resto que se escabulle, siempre se escapa, ¿no? Ese resto es lo que habilita, digamos, fallido mediante ese pasaje, ¿no?, a la Land, cuando dice que el lenguaje va a ser una elucubración sobre la lengua. Otra cuestión importante a destacar en este recorrido es todo lo que refiere a la sexuación, ¿no?, y al campo del no todo, que aparece formalizado en el Seminario 20, cuando Lacan aborda las fórmulas en las que queda planteada de un lado el goce fálico, en el campo de lo universal, particular, la excepción, ¿no? Del otro lado el no todo, denominado lo específicamente femenino, como un goce más allá del falo. En este sentido, lo que Lacan funda es un campo de excepción, ¿no?, que va a dar lugar al campo del goce, de los goces, si consideramos sus variedades y pluralidades, ¿no? Es por esto que hay un recorrido que podemos decir que va del significante a la letra, del matema al nudo a partir de esa relación de equivalencia de los registros,
poniendo el acento en lo real, ¿no? Y entonces allí, por ejemplo, el cuerpo va a ser planteado de otro modo, va a ser planteado como sustancia gozante. A partir de aquí toma su relevancia la función de letra, ¿no? La función y el estatuto de la letra, definida como aquello que se escribe sin efecto de sentido, es decir, sin el efecto que se produce en una articulación, ¿no? Y es por esto que va a decir que lo escrito no pertenece al mismo registro que el significante. Ahora bien, estos desarrollos tienen consecuencias clínicas. Esto es lo que me interesa destacar. En la medida en que el síntoma, ¿no?, ya no va a quedar subsumido en la definición de metáfora, sino que va a operar en su valor de malentendido como sinsentido. Es este sinsentido, ¿no?, que vuelve a presentar la dimensión del signo lacaniano, no susuriano, como uno, ¿no? Ese uno que no produce efectos de significación, sino que se aísla como letra de goce. La letra por sí sola sería imposible de lectura, ¿no? Es decir, no puede abordarse sin el significante. En tanto que ese real que es la letra hace de límite, de litoral a la interpretación. Esa letra es cifra de goce en el cuerpo, ¿no? Encore, aún, en cuerpo. Se trata entonces de ese uno solo, separado del otro, un significante sin sentido. Cuando digo separado del otro pero no sin el otro, ¿no? Y por eso hacía referencia a esta cuestión paradojal. Porque Lacan sostiene que no hay letra, ¿no?, sin la langue, pero que tampoco a la letra se la puede abordar sin el significante, ¿no? Si el significante fue definido como aquel que representa al sujeto para otro significante, es la función que solo puede verificarse por el desciframiento que se vuelve precisa, ¿no?, que se vuelve precisamente una cifra. Solidario de estos desarrollos, digamos, van a ser los que introducen esta noción de agujero como diferente de la falta. Y esto va a dar lugar a los desarrollos de la teoría de los nudos hasta llegar a sustituir la teoría del significante por lo que denominó signo, refiriéndose al signo de Peirce, ¿no?, para llegar finalmente a las formulaciones en torno al síntoma. Todos estos desarrollos que Lacan, digamos, destaca, ¿no?, y que parten de que el uno del significante no se confunde con el uno de la letra, el uno del sentido, ¿no?, vamos a decir, tienen efectos y consecuencias en la clínica. Entonces podemos decir que si consideramos la cuestión de la interpretación en relación al síntoma, se va a tratar de conmover fijezas de goce, ¿no?, esas fijezas de goce en cuerpo, sin que se trate de una elaboración, ¿no?, sino de la producción, por ejemplo, de un efecto de perplejidad, podríamos decir, bajo el efecto de que algo de ese goce sea conmovido. Entonces, se trata de un recorrido que implica un proceso. Y ese proceso, lo que quiero decir es que no es otro que el proceso discursivo, y pone en juego un avance en la formalización. Esto no quiere decir que los desarrollos posteriores anulan los anteriores, sino que se puede leer, ¿no?, ya en ciertos esbozos que están presentes en elaboraciones del primer momento, pero que hicieron necesarias ciertas variaciones epistémicas, ¿no? Insisto en que no debemos olvidar que el problema que se sitúa en el horizonte de estas elaboraciones es un problema fundamentalmente clínico. ¿Y qué es esto? Digamos, lo que fue haciendo que Lacan se sirviera de marcos conceptuales que con ciertos giros permitieron formalizar una práctica analítica para hacer más inteligibles sus postulados.